Le damos una cordial bienvenida al doctor César Moreno, quien fuera nuestro colega hace unos años atrás, y qué bueno tenerlo acá como visitante invitado, quien ha hecho un trabajo muy interesante sobre creencias y prácticas religiosas en la configuración de la identidad territorial entre los campesinos de Boyacá, con lo cual pues ha hecho su publicación de este libro, y es justamente esto lo que nos convoca a escucharlo. Entonces, profesor César, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a nombre del doctorado y la maestría en Historia. Entonces me voy a permitir leer 3 renglones de la presentación del doctor César Moreno, porque su trayectoria académica e investigativa es bastante amplia, pero pues aquí nos vamos a hacer una pequeña síntesis. Él es profesor del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas, magíster y doctor en Antropología Social de la Universidad de París III y antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Forma parte del grupo de comunicación, cultura y sociedad. Es autor de las publicaciones Creencias y prácticas religiosas en la configuración de identidad territorial entre los campesinos de Boyacá, la tradición de los campesinos como memoria colectiva del pasado colonial en Boyacá, entre conflicto y negociación, lo religioso, una propuesta de análisis actitudinal del cambio religioso en un contexto rural, etnografía de prácticas delictivas y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas entre jóvenes infractores de la ciudad de Manizales, entre otras muchas publicaciones. Entonces le damos la bienvenida al doctor César Moreno, y pues a continuación tiene usted la palabra. Entonces, bienvenido y muchas gracias. Bueno, pues inicialmente muchas gracias a las responsables del doctorado, a la doctora María Victoria Dottor, a la doctora Olguita, no me acuerdo el apellido, Acuña, y a Blanquita también Acuña, ¿no? A Blanquita, la doctora Blanquita, pues por la invitación. Pues es un placer para mí estar acá. Yo fui profesor de la Universidad de la UPTC entre el 2000 y 2005, en el programa de licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, pues siempre que vengo acá, de todas formas, como me decía ahorita, bienvenido a la casa, y es una satisfacción también, digamos, como poder compartir con ustedes la experiencia de las investigaciones que finalmente pues yo he hecho. La mayor, digamos, parte de la investigación que yo he hecho desde antropología, yo soy antropólogo, las he hecho aquí en Boyacá, y entonces, bueno, pues sobre eso es que quisiera compartir aquí a ustedes, la comunidad, pues, del doctorado y la maestría en Historia, algunas ideas que pueden ser pertinentes, digamos, para la reflexión interdisciplinar. Entonces, digamos, como que voy a hacer un subrayado como de 5 aspectos. Al final voy a mostrar algunas imágenes, básicamente pues de lo que es el libro. Como decía Olguita aquí, pues, tiene que ver con las creencias y las prácticas religiosas en Boyacá y el tema del territorio. Entonces, pues sobre eso se va a centrar la exposición. Y bueno, digamos que el primer aspecto, el primer subrayado que quiero hacer es, en el texto se empieza a hablar más o menos de un trabajo que se inició hace unos 30 años, es decir, yo inicié con el trabajo del pregrado en antropología, y desde ahí me empecé a proyectar en desarrollar el tema de los campesinos, de las creencias religiosas y de la religiosidad. Pero digamos que hay un poco más de tiempo hacia atrás, es decir, como desde los años 70, mi abuelo materno era de Ráquira, mamá de Samacá, entonces ya desde esa época pues yo tuve la posibilidad de ir a Ráquira y básicamente al desierto de la Candelaria desde un niño.
y ahí ya, digamos, empezaba como a conocer, a ver un poco como ese contexto, que ya después, cuando estaba en la Universidad Nacional en Bogotá, digamos, empezó a problematizarse pues el objeto de estudio, ¿no? Y ahí pues empezó a surgir el tema del desierto de la Candelaria y tratar de analizar un poco como los relatos, las tradiciones, los mitos que habían en el desierto de la Candelaria. Digamos que ahí la primera pregunta, ¿qué es el desierto de la Candelaria? ¿Sí? Voy a señalar eso un poco más adelante. ¿Cuál es el perímetro del desierto de la Candelaria? ¿Sí? Y ese, digamos, va a ser una de la pregunta inicial que me voy a plantear. Después, posteriormente, pues desarrollo a nivel de la maestría ya un poco más, voy ampliando y empiezo a trabajar la mitología, digámoslo así, los relatos, las leyendas, etcétera, y después me intereso en las fiestas patronales y empiezo también a mirar otras fiestas, no solamente ahí en la Candelaria, en lo que es Ráquira, sino otras fiestas en Villa de Leyva, en Chiquinquirá y en Chinavita principalmente, ¿sí? Y después ya en el doctorado pues lo que hago es como recopilar como todo esto y como tratar de construir, que ya en el doctorado le toca a uno como plantearse una hipótesis, una argumentación más de más largo alcance, una discusión pues conceptual, metodológica, etcétera. Entonces ahí ya me empiezo a plantear como nuevos elementos, ¿cierto? Digamos, hay dos aspectos que a mí me han interesado en la antropología, y es el tema de la cultura, pues digamos, un elemento central, el elemento central de la antropología ha sido siempre pues el estudio de la cultura. Pero digamos que ahí hay una pregunta que siempre me interesó, es cómo cambia la cultura, ¿sí? La cultura cambia a través del tiempo, o sea, no siempre somos lo mismo, vamos modificándonos a través del tiempo por diferentes factores, digamos, externos como internos al mismo grupo social, ¿sí? Pero también la cultura puede cambiar en el espacio, de un lugar a otro encontramos diferentes culturas simultáneamente, ¿cierto? Entonces, digamos, es como el cambio de la cultura a través del tiempo y también en el espacio, ¿sí? Y el otro elemento que siempre me ha interesado es la identidad, ¿sí? La identidad que tiene que ver con en la forma en cómo se concreta, digamos, es la concreción de la cultura. Nosotros cuando hablamos de identidad hacemos de identidad referente a algo, a la comida, a la forma de vestir, a la forma de relacionarnos, etcétera, ¿cierto? La identidad, digamos, es un marcador y una forma en la cual se manifiesta la cultura. Entonces, digamos que esos dos elementos están en juego. Cuando uno habla de cultura, si la cultura está en movimiento, es algo que se construye. Digamos, hay como unas tres dimensiones conceptuales que a mí me interesan. La definición de cultura tiene muchas acepciones, pero al menos hay dos o tres elementos que me interesan. La cultura se está haciendo permanentemente. ¿Quiénes la hacen? Pues los mismos sujetos que pertenecen al grupo social son activos. Digamos que es una construcción, digamos, una perspectiva constructivista o construccionista de la cultura, ¿cierto? Y por el otro lado, la cultura también es un sistema de significados. Es un sistema de esos significados, los utilizamos para darle sentido a la vida, para darle sentido a la acción que hacemos permanentemente. Las creencias religiosas son un universo de significados, se pueden definir como un sistema de significados, de símbolos que le dan sentido pues a la vida de las personas, digamos, por ejemplo, de los creyentes, ¿no? Entonces, digamos, la cultura es un conjunto de ideas que siempre vamos usando con diferentes finalidades en la vida, en la existencia. Un segundo elemento que quiero subrayar
ya es la relación entre la identidad y la religiosidad. Como decía, la identidad siempre está referida a algo. En este caso, la identidad está referida a la religiosidad. Cuando hablo de religiosidad, estoy haciendo referencia a prácticas y a creencias. Cuando hablamos de creencias, hablamos, por ejemplo, de los mitos, de las mitologías, de las narrativas, de los relatos, de las leyendas, etc. Todo ese discurso, digamos, que hay en los grupos sociales, en los grupos culturales. Y por el otro lado están los mitos, lo que se llama en antropología. Los mitos son las prácticas, las peregrinaciones, las fiestas, las acciones que realizan, rituales que realizan los grupos humanos, ¿cierto? Digamos que la religiosidad tiene que ver con eso, en este caso. Esas prácticas religiosas, a las que me voy a referir. Pero a su vez, digamos, esa religiosidad se corresponde con un territorio, que es un poco el argumento que también quiero construir. O sea, la identidad estoy haciendo referencia a la religiosidad, pero a su vez la religiosidad se va a manifestar en el territorio, ¿sí? Estoy hablando del territorio a nivel regional, local, bueno. Digamos, esos tres elementos son el eje de reflexión. Después, entonces, digamos, en Boyacá, esa religiosidad se ve centrada en el culto a los santos, ¿sí? En la devoción por los santos, ¿sí? Los santos, el santoral católico, las vírgenes, los santos y las santas, ¿cierto? De aquí, digamos, lo que yo quiero como señalar, digamos, hay dos aspectos, digamos, hipotéticamente, es esa religiosidad de la que estoy hablando se expresa a nivel local, regional y subregional, o subregional y regional, ¿cierto? Eso es lo que me interesa, abordando, digamos, ese culto a los santos, ¿cierto? Y es, digamos que cuando uno aborda este elemento, lo que se está haciendo es como tratar de abordar un poco el tema del mestizaje. Cuando hablo de la religiosidad y cómo, digamos, la cultura puede cambiar, uno va encontrando, por ejemplo, que en el país, podemos pensar en el país, en Colombia, ¿cuál es la mayor, digamos, la creencia, digamos, más dominante en el país? Es la religión católica. Y la religiosidad, digamos, está extendida en todo el país. ¿Se manifiesta de la misma manera? No, no se manifiesta de la misma manera. Es decir, si nosotros vamos y miramos el catolicismo en Antioquia, hay unas formas de manifestación que no son las que corresponden a las formas en cómo se manifiesta aquí en Boyacá, ¿sí? Aquí hay, por ejemplo, una expresión muy barroca: cargar con los santos, mostrarlos, exhibirlos, escenificar, digamos, en la calle. El antioqueño no hace eso. El antioqueño tiene su santería, digamos, al interior del hogar, pero, digamos, no hace esa exhibición que se hace en esta región. O si uno va, por ejemplo, a la región del Chocó, entre los afros, pues también hay una catolicidad, pero hay una catolicidad que está muy mezclada con elementos ancestrales africanos, ¿sí? Que no han sido muy estudiados, por ejemplo, en el país. Entonces, digamos, hay diferentes matrices que se pueden expresar. Digamos que el interés de estudiar eso en ese contexto es como dar una pauta para ese tipo de análisis. Aquí hay, digamos, un elemento que es importante para poder entender, digamos, ese culto a los santos, es que para que eso sea posible, digamos, para que ese culto a esos santos sea posible, hay un trabajo importante que es el trabajo de la memoria, es decir, la relación con el pasado.
Y ahí es donde hay elementos que pueden ser, digamos, de la memoria colectiva, que miramos más desde la antropología, la narrativa, los relatos orales, las historias orales que se cuentan de las personas, pero también es importante, ahí es clave para poder entender eso, tener una lectura o tener una contextualización de la historia escrita, ¿sí? De ese pasado y de esa memoria escrita. Digamos que son dos elementos complementarios para poder entender ese culto y esa religiosidad actual, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos, ese es un segundo elemento. El tercer elemento tiene que ver, digamos, como con un encuadre de la reflexión, es decir, de dónde surge, pues, esto de lo que estoy hablando, ¿sí? Como desde un punto de vista, digamos, académico, de la producción literaria, digamos, académica. Hay tres elementos que son importantes para mí, digamos, que yo, de los cuales surjo, pues voy situando esta reflexión. El primero tiene que ver con un trabajo que se hizo más o menos en los años 90, es decir, estos trabajos ya son clásicos. En los años 90, ustedes se acuerdan del ICBA, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá. Ellos, en ese momento se publicó un libro que se llama justamente Cultura y Bellas Artes, y las culturas populares en Boyacá, que lo publicó Pablo Mora y Amado Herrero. Hay una compilación de varios profesores de aquí de la UPTC, diferentes autores que publicaron ahí, y es una confluencia de historia, de arqueología y de antropología. Y se trata de reflexionar sobre la cultura popular, ¿sí? Creo que se estaba dando un paso a analizar la cultura popular desprendiéndose un poco de lo folclórico, esa perspectiva folclórica que había, es decir, de lo pintoresco, de lo extraño, de lo bonito, etcétera, para llevarlo a un plano más, digamos, de comprender en qué consiste, cómo funciona, cómo opera, digamos, desde el punto de vista, digamos, del pensamiento, de las relaciones del pasado y el presente, de las permanencias culturales del pasado en el presente, de esas sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arqueología va a mostrar elementos muy ligados a la ancestralidad muisca, ¿cierto? También desde la arqueología y desde la antropología social se va a insinuar cómo lo religioso es tal vez uno de los elementos más importantes que existe en la cultura popular en Boyacá en ese momento, ¿cierto? Y así, digamos, se señala como, por ejemplo, Roberto Lleras, me acuerdo, escribió un artículo, un arqueólogo del Banco de la República, dice, la cuestión de la cultura, de comprender la cultura popular, no es solamente como hacer, que es importante, digamos, tomar conciencia de lo que somos, sino que esos elementos son importantes para el desarrollo, para los proyectos de desarrollo de las sociedades locales, ¿sí? Bueno, hay una serie de ideas que son muy interesantes. Después está el trabajo de Orlando Falsborda, que ya todos conocemos, El hombre y la tierra en Boyacá, que es una descripción, pues, que desde la sociología, pero es también una etnografía y un componente también histórico muy bien detallado, muy fino, de un pueblo, de una comunidad en Chocontá, y se hace una descripción prácticamente de larga duración. Ese trabajo, pues, dibuja, describe la comunidad de Saucío y muestra, digamos, como aspectos de la sociabilidad del campesino boyacense, que puede ser, digamos, leído en muchos otros contextos. Y después también está otro texto, que es el de Virginia Gutiérrez de Pineda, que es La familia en Colombia. Y ustedes seguramente recordarán también, Virginia Gutiérrez lo que hace es una caracterización de la familia en Colombia,
describo lo que va a llamar como complejos culturales, es decir, la familia pues tiene unas matrices y esas matrices muestran que la familia tiene unas características muy diferentes en la población negroide, la población por ejemplo del litoral pacífico. Hay una familia también con unas lógicas, está muy fundamentada en la teoría de cultura y personalidad norteamericana, digamos Fassborda y Virginia Gutiérrez, pues hay esa influencia norteamericana, el funcionalismo y el estructural funcionalismo norteamericano, y en este caso cultura y personalidad. La familia antioqueña, ¿sí? Complejo cultural antioqueño, el complejo cultural andino, que es, digamos, toda esta zona y la zona de altoandina, digamos, de las cordilleras colombianas, y la zona de Santander, ¿sí? Entonces, digamos que esos tres elementos son los que yo voy a tomar para plantearme un poco, llevarlo al plano de la religiosidad, ¿cierto? Y en ese plano, digamos, de la religiosidad, digamos, se trata de pensar regionalmente, otra vez, insisto en el tema de la religiosidad, ¿sí? Normalmente, digamos, en antropología hablamos de áreas culturales, pero, digamos, muchas veces no se habla, digamos, de esas regiones como amplias. Ahí hay como un esfuerzo también de hacer una lectura sociológica, digamos, más ampliada, no solamente a nivel micro, sino una mirada regional desde lo local. De esa religiosidad, como señalaba, entonces está la devoción a los santos, está esa memoria colectiva histórica, y básicamente lo que voy a ir, digamos, configurando es que el santo patrono, que es el objeto de estudio, encarna una territorialidad, ¿sí? Bueno, entonces el siguiente elemento es cómo se entiende, digamos, ese modo en cómo cree el campesino boyacense, esa relación con los santos. Ahí hay que, digamos, se construye un argumento que está muy relacionado. Hay 4 elementos que están planteados en el texto y que se articulan simultáneamente, y un elemento, ese elemento clave, digamos, el primer elemento es la imagen, ¿sí? O sea, la imagen, tenemos la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Chinavita, la imagen también, digamos, de la Virgen del Carmen en Villa de Leyva. Digamos, la imagen es un elemento central. El otro elemento es el lugar al cual pertenece esa imagen. O sea, cada esa imagen corresponde a, por ejemplo, es una forma de identificación, de vínculo con un territorio. Cada patrono tiene un territorio, un lugar específico al cual pertenece, y por el otro lado están las creencias que se tienen sobre esa imagen y las prácticas que se hacen con relación a esa imagen. Ahora, todo lo que va a articular la creencia, digamos, el elemento central de estos elementos es lo que se le llama la hierofonía, es decir, la manifestación de lo sagrado. Es decir, que estas imágenes tienen un origen sagrado, un origen divino, ¿sí? Eso, digamos, va a configurar, esa es una manifestación del poder y va a configurar un poder. Cada imagen, digamos, referenciada en un lugar, con unos relatos. Los relatos son los que hablan sobre la aparición, sobre la imagen, sobre los milagros, sobre cómo es la aparición de la imagen. Son los que le van dando el contenido a esa imagen. Y por el otro lado están las peregrinaciones y las fiestas y todas las actividades, los rituales, los gestos rituales que se le hacen en homenaje a esa imagen, ¿sí? Entonces, todo lo que articula, como digo, ese es un objeto de poder. ¿Por qué la gente
pues acude a esos elementos porque pues son objetos de poder, que pueden a tener contacto con la imagen es acceder a un poder sobrenatural, ¿sí? Y se establece una relación con ese ser que está materializado en un objeto, ¿cierto? La gente le atribuye, y digamos se le atribuye, la Virgen de Chiquinquirá se renovó, la Virgen de la Candelaria se apareció, la Virgen, por ejemplo, de Monguí se desplazó voluntariamente, etc. Es decir, podemos, como todos sabemos, sobre estos relatos que se han ido configurando. Entonces, todo esto nos va dando, digamos, un modo, una forma en la cual se cree. Esa también nos da un vínculo entre el pasado y el presente. ¿Por qué? Porque la hierofonía hace referencia a un momento histórico. Es un momento, digamos, en el cual surge el culto a ese objeto sagrado. Cuando estamos hablando del tiempo, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, ahora estamos hablando de 400, 420, 450 años, la Virgen de Chiquinquirá. Esos cultos, digamos, nacen a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, ¿sí? Entonces la gente ahí está haciendo referencia a ese pasado. Finalmente, el quinto elemento, digamos que hace como un recuento pues de elementos que hay en el texto, como un poco a la referencia a algunos capítulos o a parte de los capítulos ya otros mencionados. Tiene que ver, primero, inicia históricamente con la sobreposición de santuarios en el proceso de evangelización de Boyacá, ¿sí? Hay una resignificación con la llegada de los españoles, sabemos, hay una resignificación de todos esos territorios, de todos los cultos que habían en estos territorios que tenían los muiscas en sus formas de ser religiosidad, ¿sí? Sobreposición sobre esos sitios se instalaron santuarios católicos sobre los antiguos santuarios y se resignificó el territorio, los lugares sagrados, ¿sí? Un segundo elemento, digamos que va a ser importante acá dentro de la metodología también, que puede ser, digamos, es un dispositivo interesante de pronto para tener en cuenta, son los imaginarios y los topónimos. Es decir, metodológicamente lo que hace la investigación es averiguar sobre los topónimos, los nombres de los lugares, ¿sí? El significado del nombre de los lugares tiene que ver con los topónimos. Entonces, por ejemplo, se habla en relatos, por ejemplo, en el desierto de la Candelaria se encontraban muchos lugares donde se hablaba de encantos, de objetos de oro, de cosas doradas, de pajaritos, de pollitos de oro, de esmeraldas, etcétera, o de personajes muy ricos, etcétera, que hacen referencia como a esa historia muisca. Por el otro lado estaban las historias de miedo, de los entierros, de los curas sin cabeza, digamos que hay como todo, como una narrativa que es como un purgatorio, en parte, digamos, lo entendía así como el territorio como un lugar donde se purgan como muchas penas y cosas así, lugares de miedo, por ejemplo. Ahí hay una historia, digamos que en todo esto siempre va a haber una confrontación desde la resignificación del espacio, y en los topónimos hay una confrontación de imaginarios, como diría Grusinski, una guerra de imágenes. La leyenda, después está el tema de la leyenda de origen, y en esa centralidad que dice en el desierto de la Candelaria hay una leyenda que se recogió. Creo que, digamos, parte de los cambios, por lo menos yo alcancé a recoger muchos de los relatos con los viejitos que caminaron esos caminos, porque parte de los cambios ha sido que ya ahora la gente anda en moto, ya ni siquiera en bicicleta, en moto o en carros. Entonces, digamos, esos caminos por donde se hacían los relatos pues ya fueron desapareciendo.
Entonces la leyenda, digamos que se logró con base en estos lugares, es como la forma en cómo se va apropiando el territorio. Entonces aparece la Virgen, pero en ese lugar ya había una deidad. Entonces las historias, los relatos que empiezan a surgir son los de una disputa por un territorio en esas deidades. Una frase que utilizaba un campesino era: el diablo y la Virgen peleaban pecho a pecho, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, digamos, dentro de la figura del diablo pues está todo lo prehispánico, y pues dentro de lo católico lo otro, y los ataques que hacía el diablo para destruir el convento que estaban construyendo, etcétera, ¿cierto? Damos ahí toda una historia épica que va contando cómo fue ese momento en el cual hay una sobreposición de santuarios, de resignificación del espacio. Y ya después hay un momento en el que se establece, digamos, ese símbolo, y empieza, digamos, a establecerse un perímetro. Ese perímetro se va dando porque la imagen tratan de desplazarla de un lado para otro, pero la imagen siempre llega hasta un punto y siempre se vuelve al centro. O sea, el centro es un elemento importante. Por eso, digamos, el pueblo es el centro donde está la imagen, y los perímetros son los perímetros municipales, que finalmente sobre eso se construyó el territorio político administrativo que tenemos hoy en día, que corresponde con las mismas parroquias, ¿sí? Entonces son territorios administrados ya, digamos, religiosa y políticamente en esas zonas. El desierto de la Candelaria va a hacer eso. El desierto de la Candelaria lo que va a plantear a través de los relatos que la misma gente cuenta es que ese territorio, allí se estableció la Virgen de la Candelaria, por eso se llama el desierto de la Candelaria. Y hay también historias de que llevan la Virgen para un lado, para el otro, y se va configurando el territorio del desierto. El desierto puede ser, digamos, una zona árida, ¿cierto? Pero si uno ve, digamos, y recorre los caminos, se da cuenta que, por ejemplo, con Sáchica hay sitios que colindan, etcétera. Y lo que relatan, los relatos son los que muestran más o menos los límites, ¿no? Hasta aquí llegó el diablo, aquí venía, aquí bajó y ahí le quedó marcada la bota en la piedra, etcétera, ¿no? Y venía a hacer un ataque, etcétera. Bueno, después está el tema de la peregrinación, ya después viene la fiesta, después de que se establece el santo, empieza a hacerse fiestas. Antiguamente también se hacían fiestas, los mismos muiscas, pero ahí hay una confluencia, y es una forma de resistencia también que se va a configurar la fiesta como tal. O sea, la fiesta tiene como dos elementos, después no voy a ampliar mucho en eso, pero digamos hay una componente mixto, es decir, como que por un lado está lo sagrado y por el otro lo profano, pero lo sagrado sin lo profano no puede funcionar, y lo profano sin lo sagrado tampoco, por lo menos en la lógica de estas fiestas que encontramos acá, ¿sí? Entonces todo eso está encarnado ahí. Finalmente está pues lo que yo señalo como la función simbólica de las imágenes patronales en la construcción de identidad. Digamos que la imagen cumple con un papel mediador, como objeto, digamos, hay una relación con lo divino, ¿cierto? O sea, el objeto es la representación de la deidad, de la divinidad. Y a través de ese objeto, o con ese objeto, es la comunicación que se da con ese mundo sagrado. Digamos, el campesino se relaciona a través de ello. Hay una idealización ahí también, digamos, de lo sagrado, pero, digamos, hay una mediación. La otra mediación es a nivel, digamos, horizontal, en un plano horizontal, es el que me permite interactuar con el otro, con la gente local, con los encuentros, con las relaciones con los compadres, con los vecinos, con los paisanos de la comunidad, de otros pueblos. Es decir, finalmente la imagen se va volviendo una justificación para el encuentro con el otro. Es un elemento que media en las relaciones sociales, ¿sí? Y ese dispositivo, digamos, se da tanto a nivel, digamos, local, que la gente hace la fiesta pero también vienen de otros pueblos. Entonces, digamos, hay unos alcances que son subregionales y otros más amplios.
Por ejemplo, hay unas vírgenes o unas imágenes que son más famosas que otras. ¿Cuál es la más famosa de todas? La Virgen de Chiquinquirá. Entonces, de allá se viene la gente de cualquier pueblo lejano, hasta de otros departamentos, hasta de Chiquinquirá. Pero hay otros que tienen un alcance más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, la Cucaita puede ser un lugar más o menos intermedio, donde la gente va por el tema de los ojos, ¿no? La patrona de las vistas. Santa Lucía. Santa Lucía, gracias. Entonces, digamos, hay unos que tienen un alcance intermedio y hay otros que tienen un alcance un poco más local. Y finalmente, digamos que lo que hace la imagen entonces en ese sentido es como que regula un poco fuerzas que son como centrípetas, es decir, como hacia adentro, digamos, a nivel local, que cohesionan a nivel local o hacia el pueblo, lo identifican, pero a su vez tienen una fuerza centrífuga, es decir, que proyectan hacia otros pueblos y gentes de otros pueblos. Es decir, ese reconocimiento que tiene la gente a nivel local es porque hay un reconocimiento de otros pueblos y es una forma a la vez de diferenciarse. O sea, la identidad tiene ese elemento, a la vez que identifica, que dice quién soy yo, también muestra quién no soy yo, ¿sí? Es decir, se diferencia de los demás, de los otros. Bueno, entonces básicamente pues ese es, digamos, como lo que yo quería como plantear un poco en términos de ideas. Voy a mostrar algunas imágenes rápido y ya pues más bien si hay preguntas y participación, pues haríamos eso, ¿cierto? Bueno, esta imagen es podemos ahora sí apagar, una imagen que hizo un artesano anónimo en Ráquira y un hermano la encontró en el camino. ¿A ustedes qué les evoca eso? Ahora allá en el centro, en la Plaza de Bolívar, había una imagen ahí a la entrada de donde están a un auditorio y se están haciendo actividades. Ese es, bueno, es una representación de una mujer y un niño, es un bochica, ¿sí? Básicamente. Y pues por eso, digamos, la registré ahí. Aquí es como la zona donde pues uno puede recorrer y muchos sitios de Boyacá, en todos estos pueblos, pues son lugares de fiestas y de peregrinaciones. Los sitios que se tomaron, ya después comparativamente está aquí Chiquinquirá, por aquí está, no sé por qué esto siempre se borra, está Villa de Leyva, está La Candelaria y aquí está Chinavita, ¿sí? Que son los sitios donde la Virgen de la gente que vive en el desierto peregrina principalmente a esos 4 sitios. Ahí se va conformando una subregión, ¿sí? Podríamos pensar en toda la región boyacense. Incluso fíjense que hacia el occidente no hay peregrinaciones. O sea, siendo Boyacá, digamos, eso parte de Boyacá, ahí hay como otra matriz cultural, posiblemente. Aunque pues la gente de allá es muy creyente de Chiquinquirá. Aquí simplemente una imagen pues de lo que es el territorio muisca, algunos sitios pues sagrados. Ustedes saben que los muiscas tenían lugares sagrados que eran lugares naturales. Este es el Cerro del Sol en Guachetá, este es el Salto de Tequendama cerca de Bogotá, y la laguna de Iguaque. Aquí está el desierto de la Candelaria, donde pues se apareció la Virgen. Ahí están los agustinos recoletos. Esta es la imagen de la Virgen de la Candelaria. Alguna vez que yo fui y presenté, le di unos resultados de la tesis de antropología de pregrado al superior de los agustinos, y después me lo encontré. Me dijo, sí, su trabajo es muy interesante, bien, pero aquí no se apareció la Virgen, ¿sí? Digamos, es lo único. Toda la gente, todos los campesinos decían que se apareció la Virgen ahí, pero pues ellos no estaban de acuerdo,
religiosos con que. Entonces, digamos, hay diferentes versiones, digamos, de la historia oficial, la historia más popular, etcétera, ¿no? Aquí es pues una representación, están los caminos de Herradura, algunos topónimos. Puse un poco la figura del diablo, esa es la figura del diablo en Río Sucio, y la Virgen de la Candelaria, a propósito pues de todo ese relato mitológico que hay en esa zona del desierto de la Candelaria. Aquí hay una imagen de un grabado prehispánico, lo llaman la piedra de la campana, porque según los relatos el diablo, en el último atentado que le hizo para que no construyeran el convento, se robó la campana del campanario y lo escondió, y ahí quedó la marca, ¿no? Entonces por eso le llaman la campana, la piedra de la campana. Ya después de que se estableció la imagen, tratan de llevarla hacia otro lugar. Esto es en los límites con Samacá. Entonces la imagen se hace muy pesada, llega hasta un punto donde no puede continuar. Ese es como un punto donde uno va identificando los límites. Aquí es otro sitio que es el Alto, es decir, está Ráquira, pero el desierto de la Candelaria es una subregión o es una parte del municipio de Ráquira. Sin embargo, digamos, ahí también aquí es una frontera, no habiendo como entre la cabecera municipal donde está el municipio y donde empieza la zona del desierto de la Candelaria. Esta zona se llama el Alto. Y están asociadas también a muchos relatos. Este es el Cerro de Furca, que domina, digamos, como toda la zona del desierto. Pues es el sitio tutelar, y también hasta allí llevaban el cuadro para Bogotá y llegaban como hasta ese punto, etcétera, ¿cierto? Aquí muestro más como un poco los imaginarios que hay muy ligados, digamos, dentro de el proceso de la colonización. Hay unas temáticas que se van imponiendo a través de la pintura, porque es la forma de enseñanza a las comunidades indígenas, y digamos parte de eso está la figura, digamos, del cielo, ¿no? del lugar del cielo, y también de la iglesia en la vida terrenal, ¿no? O sea, la iglesia triunfante, la iglesia militante, y bueno, entonces está aquí el cielo, el infierno y pues el purgatorio, que es lo que nos representa. Aquí está la Virgen de Chinavita, que representa más o menos también la misma idea, ¿cierto? Está el cielo, está la Virgen con su manto, y aquí está la iglesia militante, que es la élite española, y aquí se alcanzan a ver algunos diablos, que es toda la iglesia purgante, ¿no? Después esta es la Virgen del Carmen, que aunque ella no tiene un origen como tal milagroso, sí, digamos, como la forma en cómo se presenta o se representa en la fiesta, pues da como un carácter muy como muy sagrado y con un poder, digamos, muy particular, porque la imagen solamente la sacan para la fiesta. Entonces la sacan 3 días, el 16, 17 y 18, y no estoy mal, de agosto. Y cuando la gente la ve, sale del convento donde la guardan las monjas de clausura, pues eso es como una aparición, ¿no? La gente llora, se emociona, pues quiere abrazarla, pero no puede tampoco. Y hay muchos sentimientos aflorados ahí en eso. Bueno, después aquí pues esta es simplemente una procesión de estas que se hacen dentro de la novena con la Virgen de la Candelaria por diferentes sitios. Por ejemplo, esto era lo que decía, son cosas muy particulares de esta región, donde se hacen esas procesiones por los diferentes lugares, una forma de sacralizar el territorio. Aquí está la pólvora, que es un elemento central pues en la fiesta. Ustedes saben la importancia que tiene la pólvora en la fiesta. Si no hay pólvora en la fiesta es triste, o no hay fiesta. Aquí está, digamos, como un poco todo lo que trato de ilustrar, como lo que hay en torno a la imagen, ¿no? Entonces
ese componente profano que hace parte también de lo sagrado, el encontrarse con el otro, comer cosas, embriagarse, estar contentos, etcétera, ¿no? Como decía alguien, por la Virgencita estamos acá, es decir, si no fuera por eso no había nada de esto. Sí, esa es la peregrinación, la gente pues ya en carros y tal. Y aquí esta es pues una imagen que me parece que es parte un poco de la resignificación. Este fue un lugar que se recuperó, que se llama Patio de Brujas, y ahí se construyó un monumento artístico, es un observatorio solar a simple vista. Pues por ahí pasaba el camino antiguamente, y ahora pues es un sitio, digamos, como de referencia muy turística, y se ha recuperado, digamos, como un poco en la memoria, ¿no? Entonces, digamos, ahí es donde pienso que también está la pregunta: ¿qué va a pasar con la cultura? ¿Cómo va a replantearse, digamos, como toda esa tradición, toda esa memoria que se va reconfigurando, va a desaparecer, hacia dónde va, etcétera, ¿no? Ahí hay unos cambios que ya vemos, por ejemplo, con la aparición de los movimientos evangélicos pues en la actualidad, pero no sabemos cómo va a ser, digamos, eso en el tiempo. Habría que hacer seguimiento, ¿no? Está también, por ejemplo, el turismo, ¿no? La religión y el turismo, que es una pregunta interesante de análisis. Bueno, básicamente eso era lo que yo les quería contar, para no cansarlos, y pues ya si hay algunas preguntas o algún comentario, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias.